Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, porque te podemos adorar libremente, Señor. Y podemos abrir tu palabra y meditar en ella con toda libertad, Señor. Ahora que dispongas nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras manos, Señor, para vivir de acuerdo a como lo establece tu palabra, Señor. Y que de esta porción que estudiemos, Señor, tú hables a nuestro corazón. Despiertes nuestro espíritu, Señor, y nuestros oídos queden atentos, Señor, sobre todo para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como iniciamos hace 15 días, ¿verdad? En el libro de Malaquías, iniciamos en los primeros 5 versículos donde veíamos que Dios establecía su amor hacia su pueblo, su amor hacia nosotros que somos su iglesia. Dios estableció que nos ama y Dios le tenía que establecer a Israel porque vamos a ver que lo que sigue son una serie, déjeme decirlo, de contiendas, una serie de reclamos de Dios hacia su propio pueblo, una serie de reconvenciones, de llamamiento al arrepentimiento de parte de Dios a su pueblo. Pero, como lo dije hace 15 días, Dios tenía que establecer primero el amor. Y si leemos con cuidado, les pido que lean esta profecía durante la semana, vamos a ver que el amor es una línea constante, que en medio de que Dios está llamándole la atención a su pueblo, ¿sí? Podemos ver en medio de eso el amor de Dios hacia su pueblo. ¿Usted sabe que alguien no lo ama cuando esa persona usted le es indiferente? No hay peor muestra de desamor que la indiferencia. Si yo no amo a alguien, si alguien no me interesa, pues si yo no tengo ningún sentimiento hacia una persona, pues me es absolutamente indiferente esa persona. Pero Dios nos ama tanto, llama tanto a su pueblo, que tiene que llamarlo al arrepentimiento. Porque este pueblo se estaba desviando. Vamos allí a Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues al príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La primera reconvención, la primera contienda, la primera forma que Dios enfrenta a su pueblo es diciéndole te amo. Incluso cuando Dios le dijo te amo, el pueblo dice, ¿y en qué nos has amado? Imagínense la frialdad o la tibieza en la que ha caído ese pueblo que ni siquiera puede ya ver el amor de Dios. Pero ahora vamos a el segundo llamamiento al arrepentimiento. Segunda contienda de Dios con Israel. Segundo tema que Dios quiere tratar con Israel. Y fíjense cómo es aquí. Dice, los padres reciben honra. Los señores reciben temor. Dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjense cómo Dios le está hablando a los sacerdotes. Dice, yo soy padre y los padres tienen honra. Ustedes, hermanos,
entre los mandamientos, ¿verdad? Un mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Los padres, nuestros padres, merecen nuestra honra. Dios, que es nuestro Padre, también debemos de honrarlo. Y dice, yo soy padre y tengo honra. ¿Dónde está mi honra? ¿Qué quiere decir? Que Israel no estaba honrando al Señor. Aquí esta palabra honra es una palabra que en el original es como inclinarnos ante algo inmensamente grande. Es una honra mayor, ¿verdad?, de la que podemos nosotros imaginar. Dice, ok, y si soy Señor, si soy el dueño del universo, si soy el dueño de todo, ¿dónde está mi temor? ¿Qué quiere decir? Que Israel ni siquiera entendía dónde estaba el temor. Ahora, recordemos la llave que yo les dije. Primera de Pedro 2:9, porque aquí Dios le está hablando a los sacerdotes, ¿ok? Se está dirigiendo a los sacerdotes. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos hablando? Hermanos, usted y yo somos sacerdotes. Trayendo esto al día de hoy, Dios estaría reconviniéndonos a cada uno de nosotros. Y fíjense, era tanta la tibieza de Israel que ni siquiera sabían qué estaban haciendo. Dice temor y honra. Dicen, ¿qué menospreciasteis? Menospreciasteis mi nombre, que se refiere a la honra. No honrar significa menospreciar. Lo contrario de honra es menosprecio. Y era tan tibio Israel que dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? No hay frialdad más grande en nuestras vidas, porque podemos entender cuando reconozco que estoy mal. Si yo reconozco que estoy mal, tengo esperanza, hermanos. Si yo digo, sí, estoy mal, estoy haciendo mal. Probablemente no puedo corregir lo que estoy haciendo, pero reconozco que estoy mal. Pero cuando ni siquiera reconozco que estoy mal, es una frialdad muy peligrosa porque ni siquiera tenemos la intención de arrepentirnos. Israel le dice, pero Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque, ojo, Israel seguía haciendo sacrificios, seguía poniendo pan, seguía haciendo todo. Todos los rituales que Dios les ha mandado, ellos lo seguían haciendo. Y entonces, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Déjeme decirle algo muy curioso. Sobre el altar no se ofrecía el pan. El pan se ofrecía sobre la mesa. El pan se ofrecía sobre la mesa. Una mesa que Dios les dijo cómo había que construirla. La mesa era de oro, era de madera cubierta de oro. El altar era de bronce. Y el pan no se ofrecía sobre el altar. Este pan del que está hablando aquí Dios es el pan que se refiere al pan de la proposición. Está allí en Levítico 24 del 5 al 14. No lo vamos a explicar, no lo vamos a leer. Ahí léanlo, ahí dice cómo se hacía el pan. Una parte de hacer este pan era que se hacía de flor de harina. La flor de harina era una harina muy fina, pero para obtenerla había que golpear ¿cómo se llama? El tallo de trigo con todo y las semillas, había que golpearla hasta que brotaran las semillas y después molerla hasta que saliera
una harina muy, muy, muy fina. Haciendo referencia, porque el pan de la proposición, vamos a ver que es un tipo de Cristo. ¿Ok? Y con esa harina se hacían 12 piezas de pan y se ponían sobre la mesa, 6 de un lado, 6 del otro. Y se encendía incienso a los lados para que cubriera ese pan. Y cada sábado se ponía ese pan y todos los sábados debía de ponerse pan nuevo sobre la mesa. De continuo tenía que haber pan. Este pan tiene dos referencias, hermanos. Este pan primero es tipo de Cristo. Este pan es tipo de Cristo. Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Esta es una representación de Cristo ahí en la mesa. Pero también es una representación de la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es ofrecer este pan inmundo, hermanos? ¿Ok? Porque si entendemos que este pan era representación de Cristo, si entendemos que este pan es representación de la palabra de Dios, en nuestro contexto, ofrecer pan inmundo es adulterar la palabra de Dios, adulterar el evangelio de Cristo. Y encaja muy bien con el mensaje de la Odisea. ¿Se acuerdan que yo veía muchos paralelismos entre Malaquías y la Odisea? La iglesia apóstata, en donde Cristo incluso estaba fuera de la iglesia tratando de entrar. Pan inmundo que ofrecen los sacerdotes es adulterar el evangelio, es adulterar la palabra de Dios. Y lo voy a explicar en Juan 6, en el contexto de cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Si ustedes se van a Juan 6, van a ver, Juan empieza con la alimentación de los 5,000. Termina de predicar el Señor, ¿verdad? Y había ahí unos panes y unos peces, lo multiplica y toda la multitud, una multitud de 5,000 personas comen pan. Cuando termina, los discípulos van del otro lado del lago del mar de Galilea, ¿okay? Cristo los alcanza andando sobre el mar, total llegan al otro lado y los 5,000 van a buscar a Cristo del otro lado del mar de Galilea. Cuando vienen al Señor, Jesús les dice, ¿por qué vienen a mí? ¿Por qué me buscaron? ¿Por qué me buscaron? Y dice, ustedes vienen buscándome por el pan que les di de comer ayer. No vienen buscándome a mí. Por eso les dice, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan tiene vida eterna. Y de hecho empieza a predicar tan duro, les habla tan duro en ese momento que dice la palabra de Dios que muchos volvieron atrás. Incluso a los 12 les dijo, si ustedes también quieren regresarse. Y es cuando dicen, solo en ti encontramos palabras de vida. Hermano, ¿qué te trae esta iglesia? ¿Qué te trae esta iglesia? ¿El pan? ¿Por qué hemos abaratado tanto el evangelio, hermanos? Que mucha gente viene buscando muchas cosas. Buena música, no sé, tampoco es una maravilla, pero la música, el ambiente, las clases. Y no digo que no debamos de mejorar. Hoy, gracias a Dios, nos visita un hermano que es ingeniero, Armando. Bienvenido, Armando y Máximo, su hijo. Gracias a Dios nos están visitando, están viendo para mejorar el sonido. Estamos buscando mejorar la música. Eso no es el tema. ¿Qué vienes buscando, hermano, en esta iglesia? Las predicaciones. Hay mejores predicadores en otros lados. 1000 veces mejores en otros lados. Que Dios te bendiga.
porque te han vendido un evangelio que prácticamente te está resolviendo la vida. ¿Qué vienes buscando? ¿Qué buscas en el evangelio? Porque el Señor Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. Si venimos al evangelio no es a otra cosa más que buscar al Señor. Tener comunión con Dios, vivir con Dios, estar con el Señor Jesucristo. Porque si vienes buscando otras cosas, hermano, apenas vienen los problemas, vas a correr. Te vas a ir. ¿Qué vienes buscando? Las actividades, que hay gente ad hoc, ¿verdad? A ti. Hay gente que se va a otras iglesias porque ya hay gente bonita, ¿no? Allá hay gente más bonita que aquí. Es que allá hay grupos de jóvenes, hay actividades para jóvenes. Entonces, ¿estás buscando qué actividades de jóvenes? ¿O estás buscando al Señor? ¿Qué estás buscando, joven? Hay muchos jóvenes que se me acercan, es que debe haber actividades de acuerdo a nosotros. Es que esa actividad no me gusta. A ver, buscaremos hacer buenas actividades, pero tampoco esto es un centro de entretenimiento para jóvenes. El pan también habla de dependencia de Dios, de no actuar en la fuerza de nuestra carne. Por eso te digo, ¿qué buscas en el evangelio? Si nada más vienes porque hay una clase que te gusta, ¿verdad? Está buena la clase, vengo al culto porque, pues bueno, ¿verdad? Es una costumbre, o bueno, ahí me gusta el culto, o bueno, me gusta cómo se hacen las cosas, y durante toda la semana no pasa nada más en tu vida, hermano, pues no sé si valga la pena venir a perder el tiempo. Porque si vienes a buscar pan, probablemente lo encuentres. Pero lo que debes venir aquí es encontrar el pan de vida. Versículo 7, segunda parte, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Menospreciar se refiere al temor. Deshonrado se refiere a la honra, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ellos ponían el pan sobre el altar, y a quién estaban despreciando. La mesa. Porque el pan iba sobre la mesa, no iba sobre el altar. Tenía una razón para que el pan fuera sobre la mesa. La mesa era parte del mobiliario. ¿Cómo se construyó? Dice allí en Éxodo 25, del 23 al 30, dice, construirás una mesa de 1 codo por 2 codos por 1 codo y medio de alto, la cubrirás de oro, le pondrás una cornisa, 4 aros y unas varas para transportarle. Y sobre ella todos los sábados vas a poner 12 piezas de pan e incienso. Ese era lo que tenía que hacer el sacerdote. Pero menospreciaban en que pensaban que la mesa de Jehová es despreciable. Y ahí va, versículo 8. Y está pasando otra cosa, que es parte de ser despreciable la mesa. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí les van las leyes del holocausto. Las pueden leer en Levítico 6, 8 al 13. Pero lo más importante de las leyes del
holocausto, porque se tenía que dejar quemando allí dice se dejaba quemar la víctima hasta el otro día y las cenizas se sacaban fuera del campamento. Habría todo un proceso que se tenía que seguir en el holocausto. Pero lo más importante es que el animal que se presentaba para el holocausto debía de ser sin defecto, sin ningún defecto. De lo mejor del ganado, de lo mejor de la vacada, de lo mejor de los borregos, tenían que escogerse para el holocausto. No podía ser un animal cojo, ni ciego, ni enfermo, debería de ser perfecto el animal. Esto apuntaba al Señor Jesucristo, que era el Señor Jesucristo nunca pecó, no tuvo pecado, no había mancha en el Señor Jesucristo. Así, este borrego apuntaba al Señor Jesucristo, que debía ser sin defecto. Pero ¿qué estaba pasando en Israel? Que los sacerdotes estaban aceptando. Yo sacerdote veía, llegaba alguna persona del pueblo y me traía un borrego ciego. Pues claro, ¿qué estaba pensando aquella persona que llevaba un borrego ciego? Decía, pues en lugar de llevar los mejores borregos, ¿verdad? Los mejores borregos llevo ¿a quién? Al ciego. O llevo al cojo. O llevo al enfermo. O sea, ¿llevo a qué? Lo peor de mis animales. Si un borrego me sale ciego, lo quito de la manada o del grupo de borregos. ¿Para qué? Para que sus genes salgan de allí, porque si no puede tener hijos ciegos o puede tener hijos cojos. Y entonces lo sacaba yo, ¿y qué hacía con él? Lo llevaba para el sacrificio. Pero lo peor es que el sacerdote, ¿qué hacía? Lo aceptaba, porque el sacerdote tenía que rechazar ese animal. No dice la Biblia eso, pero me imagino que probablemente había también algo allí de, ¿cómo se llama? De soborno tal vez en ese tema. No lo dice la Biblia, pero pudiera ser. Y el sacerdote lo aceptaba. O sea, el sacerdote, oye, te traigo aquí un borreguito cojito. Ah, bueno, pues lo sacrificamos. Te traigo aquí un ciego. Y el sacerdote decía, ok, pues no hay problema. ¿Qué estaban haciendo? Menospreciando. No estaban honrando a Dios. ¿Recuerdan nuestra segunda llave? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy, el sacrificio, ¿quién es? El sacrificio por el pecado ya. Fue uno, fue completo. No hay otro. Ya no sacrificamos borregos por el pecado. Pero sigue muriendo alguien. Sigue muriendo alguien. Hoy el sacrificio somos nosotros para vivir. Somos nosotros quienes debemos de morir. ¿A qué? Debemos de morir ¿a qué? A nuestro yo. Debemos de morir a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero hoy nos diría el Señor, ¿qué estás ofreciendo sobre el altar, sacerdote? ¿Qué estás ofreciendo sobre el altar, sacerdote? ¿Ciegos? ¿Que no queremos ver nuestro propio pecado? ¿Ciegos que no queremos arrepentirnos de nuestra inmoralidad? ¿Ciegos que no queremos ver que participamos del pecado a nuestro alrededor?
¿Estamos siendo ciegos? ¿Sacrificios ciegos? ¿Que no hemos querido ver el mucho pecado que nosotros mismos tenemos? ¿O cuál es el sacrificio que estamos ofreciendo? ¿O cojos, hermanos, que no queremos caminar con Dios, que no queremos caminar con nuestros hermanos, que no queremos caminar con nuestra familia? Un hombre, hermanos, una mujer que vive en adulterio, no está caminando con su familia. No va junto con su familia. O enfermos, hermanos. Estamos sacrificando enfermos. Oye, hermanos, déjeme decirlo. Las familias se están pudriendo por dentro. Y no estoy hablando de las familias de la iglesia, aunque hay algunas que sí. Allá afuera, en el mundo, la familia se está pudriendo. ¿Y que nos vamos a sumar a eso? ¿Familias enfermas? ¿Nos queremos sumar a eso, hermanos? ¿Cuál es el sacrificio que estamos haciendo? Enfermos de tristeza, de depresión, de angustia, de relaciones rotas, de sueños destrozados, enfermos de altivez, que no queremos humillarnos ante Dios, mucho menos ante otros, para negarnos y ser un sacrificio vivo. ¿Qué somos, hermano? ¿Cojos, ciegos, enfermos? Dios quiere un sacrificio de negarnos a nosotros mismos, humillarnos delante de Dios, aceptar nuestra bajeza delante de Él, y esto nos restaurará, hermanos. Usted y yo no somos dignos, hermano. No somos dignos de ninguna manera. Ni siquiera somos medianamente buenos. Pero como les dije, por lo menos tenemos que reconocerlo y humillarnos delante de Dios. Nadie puede ponerse delante de Dios de pie. Nadie, ni yo ni nadie. Pero por lo menos tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocer quiénes somos. Decir, sí, Señor, estoy cojo, estoy enfermo, estoy ciego, Señor, pero perdóname, me humillo delante de ti. Y luego fíjese lo que les dice el Señor, preséntaselo a tu príncipe, a ver si tu príncipe lo acepta. Eso es impresionante. Déjeme decirlo de esta manera. Lo mejor de ti, ¿a quién se lo estás dando? Porque ahora vamos. ¿Qué les traían ellos lo peor? Y dice el Señor, a ver, llévaselo a tu príncipe, a ver si tu príncipe te acepta ese borrego cojo o ese borrego enfermo. ¿No? ¿Qué hacía el pueblo? Si el príncipe les hubiera dicho, oye, te invito a cenar, ¿qué hubieran llevado el pueblo? ¿Qué hubiera llevado? No, pues no es el príncipe, llevamos el mejor borrego. Hagámonos una pregunta, hermano. Lo mejor de su vida, lo más valioso, lo que más valora, ¿usted a quién se lo da? ¿Usted a quién le da lo mejor de usted? Sus talentos, ¿a quién se los da? ¿A quién le da usted sus talentos? ¿A quién le da usted su tiempo? Perdóneme, porque la vida está hecha de tiempo. Lo más valioso que usted y yo tenemos es nuestro tiempo. Son nuestros talentos, sus recursos, todos los recursos que tenemos. ¿A quién se los da? Su fuerza. La fuerza que hoy usted tiene, ¿a quién se la da? ¿A quién se la da usted? Y hermanos, esto no es malo, ¿eh? ¿A su trabajo? Sus mejores talentos, su mejor tiempo,
sus mejores recursos, su mejor fuerza, ¿se lo da al trabajo? ¿Se lo da a su familia? ¿Se lo da a usted mismo? Y hermano, yo mismo aquí he predicado que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que atender una familia. La pregunta es, ¿usted a quién le da lo mejor de usted? No sé en dónde nos enseñaron estas prioridades, ¿verdad? Dios, la familia, la iglesia, o a veces lo invierten. Hermanos, Dios no es una prioridad. Si usted está pensando que Dios es una prioridad, estamos súper equivocados. Dios no es una prioridad, hermano. Dios lo es todo. Dios es el centro. Dios no es una prioridad en mi vida, hermanos. Dios lo es todo. ¿A quién le da lo mejor de usted, hermano? ¿A quién se lo da? Déjeme explicárselo de esta manera. Una vez yo vi, ¿sí me explicó? Estaba una mamá y su hijo. Y entonces, estaba yo viéndolo, no me acuerdo. Y el niño estaba con un pastel. Entonces la mamá le dice, mijito, dame una cucharada, ¿no? Y el niño con un corazón así le regaló todo el pastel. Toma, mamá, le dio todo, se agarró todo el pastel y se lo dio a la mamá, ¿no? Y la mamá lo agarró y dijo, ay, mijito chulo, ¿no? Le dijo, qué lindo eres. Pero mijito, no, este es tu pastel, yo solo quiero un pedazo. Es muy distinto, hermano, decir, a ver, Señor, todo esto es mío, aquí te doy, pues lo que yo destiné de mi vida, te doy lo que yo destiné de mi tiempo, te doy lo que yo destiné de mis talentos, te doy lo que yo destiné de mis recursos. A decir, Señor, tú eres el todo de mi vida. Te doy todo de mis talentos, de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos. Aquí está todo. El Señor mismo nos diría, tranquilo, tienes que trabajar, te di una familia que tienes que atender, te di un trabajo que tienes que hacer, te di un ministerio que tienes que trabajar. Son dos enfoques muy distintos, hermanos. Por eso el Señor les dice, ve a tu príncipe. Nos diría, ve a tu trabajo y dile que le vas a trabajar el tiempo que te sobra, a ver qué te dicen en el trabajo. Ve con tu familia y dile que les vas a dar el tiempo que te sobra a tu familia. No sé si me explico. No se trata de abandonar a la familia, no se trata de dejar de trabajar, se trata de quién es el centro de mi vida. ¿Quién es el todo de mi vida? Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Israel y nos dice a nosotros, hermanos. Yo siempre he dicho, hay un grupo de cristianos de 1700, los moravos. Para mí es el grupo misionero más extremo que existió en la historia. Los moravos. Llegaron hasta Groenlandia, fueron los primeros que llegaron hasta Groenlandia y prácticamente llegaron a todo el mundo. Los primeros 5 misioneros moravos salieron de Bohemia, allí cerca de la República Checa, estaban asentados. Salieron 5 misioneros y nunca regresaron. Dejaron familias, dejaron a sus esposas y a sus hijos y nunca regresaron. Hubo moravos que se vendieron como esclavos en América del Sur para llegar a los esclavos negros de América del Sur. Hermano, yo no le digo que haga eso. Pero eso es reconocer que mi vida, mi tiempo, mis talentos,
no son míos. No son míos. Se los hemos entregado completamente, Señor, aquí están todo lo que yo soy. Este es el sacrificio. Todo es tuyo. Tú no eres una prioridad. Ah, sí, arriba la iglesia y lo acomodamos y lo... No, Señor, tú no eres una prioridad. Tú eres todo de mi vida. Tú eres el todo de mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he recibido, todo es tuyo, Señor. Como el joven rico vendería todo para dárselo a los pobres con tal de seguirte. ¿Seríamos capaces? Hay unos hoteleros muy famosos, no sé si los Marriott, los Hilton, no recuerdo, eran cristianos y ellos pusieron sus hoteles y le daban al Señor el 90% de sus ingresos, ¿verdad? Todas sus utilidades le daban a Dios el 90% y ¡pum! Los hoteles crecían y les daban el 90% y ¡pum! Seguían creciendo los hoteles. Les daban, y ese 10% los hizo una de las personas más ricas de Estados Unidos. Y ojo, Dios no nos prometió a todos riquezas, para que no empecemos con eso. Dios no quiere una parte de nosotros, hermanos. Lo mejor de nosotros es lo que Dios está demandando. Lo mejor de nosotros. Nuestros mejores talentos, nuestro mejor tiempo, nuestra fuerza, quienes somos. Por eso dice, ve a tu príncipe, a ver si él te lo acepta. Si somos sinceros, somos deudores, hermanos, todos. Si somos sinceros. El último versículo dice, ahora pues orad por el favor de Dios. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Orad por el favor de Dios. Mire, hermanos. Por eso les decía que el pan habla también de la dependencia. Usted y yo no podemos pensar así en nuestras propias fuerzas. No hay manera. Mientras reflexionaba en este pasaje, me sentí tan deudor en ese sentido. Y lo confieso, hermanos. Me sentí tan deudor delante de Dios. Pero me sentí también tan poco capaz de hacerlo, que llegó un momento en que dije, Señor, solo tú puedes hacerlo en mí. No hay manera de que yo lo haga. No tengo ni la fuerza, ni las ganas, ni las emociones de hacerlo. De decirte, Señor, todo lo mío es tuyo. Tú eres no una prioridad en mi vida, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres el todo de mi vida. Y de veras, hermanos, los invito. Vamos a orar y decirle, Señor, no puedo. Ni siquiera quiero. Pero sé que así debe ser. Tu Espíritu Santo me mueve, Señor, para yo vivir de esa manera. Pero la verdad es que mi carne se rebela. Esa es la realidad. Mi carne se rebela contra esto. Pero dice aquí, esta es una promesa. Ahora pues orad por el favor de Dios
para que tenga piedad de nosotros. Y Dios va a poner el querer y el hacer. Vamos a orar, hermanos. Y voy a dar un tiempo para que le digamos, Señor, mueve mi corazón. Dame la fuerza, dame el corazón, Señor, para que tú seas el todo de mi vida. No una prioridad, el todo de mi corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos de ti, Señor. Arrepentidos, Padre. Porque no has sido el centro de nuestras vidas, el todo de nuestras vidas, Padre. Porque todavía tenemos allí cosas que son nuestras. Pero hoy reconocemos, Señor, que todo, absolutamente todo es tuyo. Nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestros recursos, Señor, todo es tuyo. Y reconocemos, Señor, que nuestra carne se rebela contra el que tú seas el centro de nuestra vida, Padre. El todo de nuestra vida. De poder ser sacrificios vivos, completos y absolutos, Señor. Imperfectos, con pecado, Señor. Pero humildes para pedirte perdón, Padre. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que tú nos des la fortaleza, Padre. El corazón, pongas el querer y el hacer, Señor. De que tú seas el todo de nuestra vida. De poder ser un sacrificio vivo, absoluto y completo, Señor. No por nuestro mérito, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Rendirnos ante ti absoluta y completamente, Padre, para hacer ese sacrificio vivo. Que nos perdones, Señor. Que nos limpies. Que obres en nuestros corazones. Para negarnos a nosotros mismos, Señor, completamente, absolutamente. Y ser un sacrificio vivo, Señor, ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.